Esta mañana, en Preguntas y Respuestas, vamos a ofrecerles la repetición del programa que se tituló Ganarle la partida al cáncer y que emitimos el pasado día 14 de noviembre. En este programa, el Dr. Hammer expuso las teorías en las que se basa la llamada Nueva Medicina y, en concreto, el capítulo que se dedica al tratamiento y curación del cáncer. Ante las numerosas llamadas y cartas referidas a este programa, hemos pensado que lo mejor era volver a emitirlo. Aprovechamos también esta ocasión para anunciarles que el próximo día 10 de enero el Dr. Hammer estará de nuevo en Preguntas y Respuestas para hablar sobre el tratamiento y la posible curación de otras enfermedades como el SIDA, la leucemia o la esquizofrenia. Buenos días, bienvenidos a la 2 y a este programa que ustedes siguen habitualmente de lunes a viernes, Preguntas y Respuestas. La palabra cáncer provoca desasosiego y a menudo se considera la puerta a una tragedia. Tememos al cáncer por la información que tenemos de él, relacionada demasiado a menudo con la muerte. Pero al margen de los avances de la ciencia establecida, que han permitido vencer la enfermedad en muchos casos, existen otras opciones que plantean la cuestión de una manera diferente. El origen del cáncer puede esconder también su final, o sea, los secretos de su curación. De esta posibilidad, polémica y discutida por demasiados sectores oficiales, queremos hablarles esta mañana en Preguntas y Respuestas. Ganarle la partida al cáncer, esa es la afirmación que nosotros lanzamos ya desde este momento, pero que sin duda provocará numerosas preguntas por parte de todos ustedes que nos siguen. Intentaremos ofrecerles respuestas que además no van a tener demasiado que ver ni con lo ya habitual, lo ya conocido, ni con, a lo mejor, con demasiados hospitales. Supongo que les interesará la conversación y les agradeceremos que nos remitan su opinión, una vez escuchado y visto el programa, a través de los dos conductos que ustedes tienen para ponerse en contacto con el equipo de este programa. Uno de ellos es nuestro teléfono, que responde al número 582 37 57 con el prefijo 93. O si lo desean, pueden enviar sus cartas al apartado de correos 351 de Sant Cugat del Vallès. Bien, ganarle la partida al cáncer es algo que desea casi todo el mundo a quien se le comunica ese diagnóstico, y eso es lo que hizo nuestra primera invitada, que además ustedes, aunque no la conozcan, forma parte del equipo asesor de Preguntas y Respuestas. Es Ana Pena. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ana Pena vivió su experiencia vital justamente relacionada con el cáncer, y a mí me gustaría empezar justamente con la experiencia de Ana para que nuestros telespectadores conocieran un poco qué es lo que pasa habitualmente y qué es lo que puede pasar, porque su diagnóstico era muy negativo en principio. Bueno, sí, a mí me diagnosticaron un linfoma que afectaba a los ganglios y afectaba también en un grado bastante creciente a la médula ósea. Este es el diagnóstico oficial que a mí me dieron en el hospital, en origen. Lo que ocurre es que, bueno, nadie desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la oncología clásica, me supo explicar de qué venía esto, por qué me ocurría esto y qué es lo que estaba sucediendo, ni qué tenía que hacer yo para poderlo manejar bien, salvo remitirme a lo que ya es, casi es un lugar común en la oncología clásica, que son los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia o de cirugía, que son tratamientos muy agresivos y que realmente no resuelven el problema. Entonces, bueno, un poco la primera parte de mi experiencia la podría situar en ese diagnóstico que te asusta mucho, que además no te explica de dónde viene el problema y que todavía te altera más que de la propia enfermedad, porque realmente
te crea más interrogantes de los que te resuelve. Y el segundo paso, desde ese punto de vista, que no es el que yo seguí luego, que si quieres lo explicamos un poquito más después, es el tema de cómo te dan el diagnóstico y qué opciones te dan. Las opciones que te dan se limitan prácticamente a estas tres, y cualquiera de las tres realmente son muy agresivas y provocan un montón de efectos secundarios y no van al origen real del problema. De todas maneras, Ana Pena en un principio pues se sometió a ese tipo de tratamiento, puesto que es el que tenía más a mano y el que más conocía, hasta que un día dijo: si yo como periodista hago otro tipo de trabajo, ¿cómo me voy a la clásica cuando se trata de curarme a mí misma? Y entonces ejerció en su persona lo que hacía como profesional de la información, ¿no? Sí, alguien me habló, una persona me comentó que existía el Dr. Hammer y que además tenía unas concepciones que daban un giro de 180 grados a las concepciones tradicionales sobre el cáncer, estas que dicen que hay una célula maligna que de repente empieza a crecer, no se sabe muy bien por qué, luego muta y se convierte en otra cosa, una explicación que realmente no resuelve nada ni explica nada. Entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con las personas que me dieran información suficiente, textos y demás, para poder calibrar lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando y qué tenía que hacer para evitarlo. Entonces lo que descubrí con gran fascinación, y además a partir del momento en que conocí a fondo ese planteamiento, muy contenta de haberlo conocido y muy fascinada de comprobar en mí misma cómo estaba funcionando correctamente, paso a paso. Dejé, por supuesto, la quimioterapia, no volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo, además en un momento en el que estaba deteriorándome biológicamente y físicamente mucho, porque la quimioterapia tenía muchos efectos negativos, ¿no? Pues te mata toda la mitosis de las células sanas, te las mata la quimioterapia, ¿no? Entonces se te cae el pelo, se te caen los dientes, te salen coágulos y los leucocitos bajísimos. Estaba muy mal y afortunadamente en ese momento conocí la medicina del Dr. Hammer y dije, bueno, esto es claro. Lo primero que hice fue darme cuenta de que también en mi caso había un conflicto de tipo mental, psíquico, un conflicto que él llama biológico, para diferenciarlo de otros conflictos más elaborados, más intelectuales, más racionalizados, que efectivamente en mi caso ese conflicto estaba ahí. Empecé a leer su documentación y a detectarla y a cotejarla con mi propia experiencia personal. ¿Y qué dijo todo su entorno familiar y de amistades? Porque dijeron, te juegas la vida, te puedes morir, pero inmediatamente si abandonas los tratamientos. Bien, hay dos tipos de reacciones. La reacción tanto del médico oficial como del entorno poco informado, que desconocía esta terapia, fue pues de asustarse mucho, de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a arriesgarte cuando está en juego, se supone que está en juego tu vida y que pues no sabemos? Por eso se arriesgó a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Y muy contenta de haberlo hecho, además. Está esplendorosa, yo supongo que ustedes la ven, está esplendorosa. Porque hoy en día el diagnóstico es... O sea, no existe todo el problema. Esto está superado. Lo que es el problema de médula y linfático está superado desde hace meses. Si me hubiera atenido a las fechas que ellos se atrevieron a darme, pues decían que si en un año no se revertía el problema de médula ósea, pues probablemente moriría. Ha pasado un año y medio largo y bueno, yo no creo que esté en las puertas de la muerte para nada. Para nada. Pero la ventaja de todo esto... No me haga eso, que me deja sin parte del equipo asesor. No tengo la intención en absoluto. Pero hablando en serio, la cuestión que a mí me parece reseñable, aparte de todo lo que trataremos de aclarar aquí, porque es importante que la gente conozca, pienso, esta medicina, y sobre todo los pacientes, que son los agentes primeros que deben tomar en sus manos la responsabilidad de seguir todo el proceso, de no asustarse, de no dejar que nadie decida por ellos, para empezar a informarse muy bien y luego confiar, porque tanto la mente y por supuesto el cerebro, que es un ordenador muy sabio si le dejamos actuar y le damos tiempo, pues van biológicamente van reaccionando y siguiendo las pautas que esta terapia te sabe determinar, y si hay dudas, pues con un escáner de cerebro sin contraste, muy tranquilamente, pues los médicos y especialistas que están formados en la medicina del Dr. Hammer saben determinar bien qué está pasando, en qué momento de la enfermedad estás, si en curación, que son dos fases muy claras. Cuando todavía no ha resuelto el conflicto, lo podemos explicar más despacio luego, pero hay una fase primera cuando estás con el conflicto sin resolver, en la que estás muy nerviosa, no duermes bien, el conflicto te preocupa mucho y vas aceleradísima, no comes bien y todo el rato estás preocupada en resolver ese problema. Una vez que el problema está resuelto, a veces son problemas
aparentemente muy sencillos para las personas que no están en tu piel, claro. Pero la vivencia subjetiva tuya es la que cuenta en este caso y es la que es importante que tú sitúes, que tú compartas, sacas fuera, te puedas distanciar de ella, puedas verla con tranquilidad y digas, bueno, si al fin y al cabo esto no es para tanto, ¿no? Soy más importante yo que eso. Sí. Claro, supongo que podremos aclararlo a lo largo de la conversación, pero una de las conclusiones a las que se puede llegar después de conocer todo este tipo de tratamiento y de actuación sobre el cáncer es que uno, por supuesto, extrae muchísimas conclusiones sobre uno mismo, sobre su vida y sobre su enfrentarse justamente a la vida. Bien, Ana Pena, como periodista, nos ha dado una primera aproximación, pero hemos tenido la suerte esta mañana de contar con la visita del gran protagonista, que es quien realmente ha trabajado, ha investigado y ha llegado a la conclusión de todo un método de trabajo para los enfermos, porque, como nos ha dicho muy bien Ana Pena, son los pacientes justamente los que han de dejar de ser pacientes y ser absolutamente activos. Hemos conseguido, como les decíamos, la presencia en el plató de Televisión Española, pero además por primera vez en España, del doctor Hammer. Buenos días, bienvenido. Es un placer contarle entre nosotros. El doctor Hammer es licenciado en Teología y Ciencias Físicas, es especialista en Medicina Interna, en Radiología. Bueno, tiene un currículum extensísimo de científico de primera línea, pero bien, tenía una brillante trayectoria hasta un momento determinado en que un suceso dramático, la muerte de un hijo suyo de 19 años, que además fue un accidente, ¿no? Una bala perdida, le mantuvo 6 meses sin conocimiento y finalmente murió. Y ese suceso de su vida cambió toda su trayectoria vital y como consecuencia profesional. Su esposa enfermó, tuvo varios procesos cancerosos, murió y el mismo doctor Hammer también enfermó. Y a partir de su experiencia es cuando comenzó a trabajar y a plantear y a poner y presentar los fundamentos de lo que se puede llamar o que nosotros podemos llamar la nueva medicina, ¿no? ¿En qué estructuraríamos esa nueva medicina o ese nuevo concepto de lo que es la enfermedad y la salud según su punto de vista y su experiencia, doctor Hammer? Ja, ich bin selbst ja erkrankt, wie Sie gesagt haben. Enfermé, como usted muy bien ha dicho, nachdem mein Sohn von dem italienischen Kronprinzen erschossen un war. accidente que sufrió mi hijo Und ich Dick, habe damals una bala perdida, wie ich jetzt weiß, einen Verlustkonflikt erlitten. y sufrí un conflicto de pérdida, como puedo saber hoy en día. Organischer Ebene ein Hodenkarzinom. En el nivel orgánico padecí un cáncer de testículos, me hice operar, algo que hoy en día nunca haría. Und das war damals eigentlich die En aquel Geburtsstunde momento einer fue neuen el Medizin, nacimiento de die wir una heute nueva auch neue medicina. Medizin nennen. Hoy en día la denominamos así, nueva medicina. Und ich habe das zunächst mal im Kopf behalten und Primero habe mir gesagt, ich pensé wollte das sobre mal ello, untersuchen, wenn ich das no zu lo hice público Gelegenheit hätte. y me Ich hatte planteé que dann iba a empezar a analizarlo si tenía la 3 ocasión. Jahre später 3 Gelegenheit años dazu, después se me brindó als esa Oberarzt oportunidad einer Klinik como für krebskranke jefe Frauen de der Münchner oncología de Universität enfermas de angeschlossen war. cáncer de la Universidad de Múnich. Und ich fand, dass Y alle Patientinnen mit pude observar que Brustkrebs todas oder las Gebärmutter, pacientes que Halskrebs sufrían cáncer de mama, in derselben cáncer de Weise matriz o cáncer del cuello del útero, ihren Krebs offenbar bekommen de alguna hatten, manera wie ich, habían contraído ese cáncer de una forma bei similar einem hochakut a mi dramatischen, experiencia schweren, en isolativen un Konflikterlebnis, Schock. conflicto, en un shock de aislamiento total. Und das war damals eigentlich unmöglich En zu aquel denken. momento era impensable. Und ich wurde sofort vor Algo die así. Alternative gestellt, Inmediatamente entweder me ich verlasse die planteé la Klinik siguiente alternativa: o bien oder ich abandono schwöre ab. el hospital o entonces tengo que seguir. Ein Friese kann nicht abschwören. Y no podía Ich dejar ging also aus der de seguir Klinik con mi proyecto. und habe nun seitdem Entonces, weitergearbeitet. Salí de la clínica, Und damals seguí trabajando en ese entdeckte ich also proyecto die eiserne Regel des Krebs, y fue entonces cuando die descubrí 3 la ley de hierro del Kriterien cáncer, hat. que Dort cuenta con 3 criterios. fand ich, wie der Krebs Allí einschlägt beim pude Menschen. ver cómo se desencadena un Und cáncer ich fand en auch, un dass ser er humano, auf 3 y también Ebenen pude ver gleichzeitig einschlagen que müsse. In der Psyche, im ocurre Gehirn en und 3 niveles, en la auf der psique, organischen Ebene. en el cerebro y en el nivel Und ich orgánico. fand, dass die Y también Entwicklung pude observar des que el Krebs desarrollo de ese auf allen cáncer 3 Ebenen synchron verläuft. se realiza de forma sincrónica Und diese- en esos 3 niveles. Dieses Synchronverlaufen, das ist eine Y ganz este wichtige proceso Sache in der neuen sincronizado Medizin. es algo muy importante en la nueva Wir können medicina. jetzt anfangen zu Nosotros rechnen. podemos Erstmals empezar a calcular.
por primera vez, porque en la medicina tradicional no sabíamos nada. Hasta ahora sabíamos que había 2.000, 3.000 hipótesis, todas las hipótesis habidas y por haber, y hasta entonces la medicina consistía en aprender de memoria cuáles eran los síntomas. Y esto se hacía en el nivel orgánico únicamente. Y ahora, por primera vez, tuvimos la ocasión, hace ya 13 años, en 1980, fue cuando empezamos. A partir de aquí pudimos empezar a calcular. Teníamos unas magnitudes fijas. Podíamos analizar la psique, un poco más adelante podíamos analizar el cerebro y también podíamos analizar el nivel orgánico. Ese fue el nacimiento, la hora del nacimiento de una medicina biológica científica, de esta nueva medicina. Hemos analizado ya, entre tanto, 20.000 casos y nos quedan 4 leyes adicionales que se han ido añadiendo. La segunda es la ley de la naturaleza bifásica de las enfermedades en la resolución de un conflicto. Es decir, nosotros hasta ahora en la medicina creemos que conocemos 1.000 enfermedades, 1.000 tipos de enfermedades, que la mitad de ellas eran enfermedades frías y la otra mitad enfermedades calientes, las enfermedades frías, la esclerosis múltiple, las anginas de pecho, y las enfermedades calientes, las enfermedades infecciosas, traumatismos, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta de que todo eso era incorrecto. No existen esas 1.000 enfermedades, existen únicamente 500 enfermedades. Y estas 500 cuentan con 2 fases, una fase fría en la que el conflicto está activo y una fase caliente en caso de que se pueda resolver el conflicto, algo que en el caso del ser humano y de los animales se puede hacer en un 80% de los casos. Por lo tanto, tenemos el caso de que cada enfermedad tiene 2 fases, una fase fría en primer lugar y una fase caliente en segundo lugar. Estas fases las habíamos considerado hasta ahora enfermedades aisladas y ahora vemos que no es así. Ninguna enfermedad aislada la analizábamos de forma correcta. Incluso podemos llegar a decir que no habíamos tratado correctamente a ningún paciente. Al contrario, lo único que hacíamos era tratar los síntomas sin saber exactamente qué es lo que pasaba realmente. Además, nos quedan otras 3 leyes. La ley del sistema ontogenético de los tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Yo no sé, doctor Hammer, si esto será demasiado técnico. No lo sé. Me gustaría seguir con la cuestión del cáncer para no dispersarnos demasiado y, en todo caso, si le parece, volvemos a las otras leyes. ¿Le importa? Lo digo para clarificar más los conceptos, puesto que es tan poco conocido y tan poco divulgado que es mejor que vayamos poco a poco, ¿no? Quizás para facilitar las cosas. Es decir, lo mismo que un conflicto origina en el cerebro un problema X que deriva en una manifestación como por ejemplo el cáncer, ese mismo desencadenante puede hacer que también se genere otro conflicto X, llamémosle conflicto por utilizar la misma palabra, que nos ayude a sanarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿quién desencadena? No es exactamente. Cada enfermedad empieza con un conflicto, con un shock de un conflicto biológico, en tanto que conflicto biológico ocurre tanto en los seres humanos como en los animales. Y después de ese shock del conflicto biológico, el DHS, un síndrome que he denominado siguiendo el nombre de mi hijo, este shock, después del DHS, pasamos a la fase activa. En el caso del cáncer,
En una parte de los tipos de cáncer nos encontramos con el crecimiento del cáncer y en otro tipo de carcinomas nos encontramos con que aparecen agujeros en el tejido, en el hueso, por ejemplo, en los ganglios linfáticos. Y esta es la fase activa en la cual el paciente está estresado, tiene las manos fríos, está pensando constantemente en su conflicto y en el momento en el cual soluciona el conflicto se inicia la fase caliente, a saber, la fase de curación del conflicto, de solución del conflicto. El paciente está cansado, tiene hambre, tiene fiebre, por las noches no se puede dormir hasta el alba, duerme mucho durante el día, tiene mucho sueño. Al principio no podíamos valorar bien esas fases, considerábamos que eran enfermedades. En el caso del cáncer y en el caso de todas las enfermedades es igual, es lo mismo. La nueva medicina no se aplica únicamente al cáncer, se aplica a todas las enfermedades. Todas las enfermedades que existen en la medicina funcionan siguiendo estas leyes. Yo me refería a que si nosotros, sea por el motivo que sea, desencadenamos el problema, somos también capaces de desencadenar la curación. A eso me refería, que el potencial está en cada uno de nosotros. No nos viene de fuera la enfermedad, es algo que generamos y que curamos al mismo tiempo nosotros. Es decir, que usted lo que ha dado a los enfermos quizá son las pautas, primero para identificar, como nos decía Ana Pena, y posteriormente para actuar. No que nos venga la medicina milagrosa, sino que nosotros seamos los activos en el proceso, ¿no? Ya. Me gustaría aprovechar para decirles cuál es la quinta ley. Cualquier enfermedad en realidad es un programa especial biológico razonable de la naturaleza. Tenemos este concepto del Antiguo Testamento de que la enfermedad es un castigo de la naturaleza, es algo que destruye al hombre, y eso no podemos seguir manteniéndolo así. En la biología no hay nada bueno o malo. En todo caso lo utilizamos mal o bien, ¿no? Sí, pero cuando el paciente se da cuenta de que la enfermedad en realidad es una reacción buena de su organismo ante un conflicto en el cual no ha logrado ser positivo, no ha logrado solucionarlo, en tal caso está muy tranquilo, no siente pánico y se da cuenta, bien, aquí he metido la pata y ahora la madre naturaleza me brinda la oportunidad. Y nosotros antes pensábamos que eso era una enfermedad que teníamos que combatir, y ahora sabemos que no tenemos que combatir esa enfermedad es algo bueno, es algo razonable. Y ese programa especial se desencadena por el DHS. Nosotros siempre hemos pensado que la naturaleza no funcionaba bien. Pensábamos que estaban creciendo las células sin razón alguna, y eso no es el caso en el cáncer. Y os voy a dar un ejemplo, si me lo permiten. Una madre en la selva negra ve como su hijo de 3 años se cae de un árbol, y como en la selva amazónica las mujeres dan la lactancia a sus hijos hasta que vuelven a nacer el hijo siguiente, esa madre está dando de mamar a su hijo de 3 años. Entonces el niño se cae del árbol, la mujer recibe un shock, un conflicto biológico, un conflicto madre e hijo, no cualquier conflicto, un conflicto específico, con un contenido específico, un conflicto de preocupación madre-hija. El niño está sin conocimiento y la madre quiere que el niño sane rápidamente. Este conflicto biológico, este shock, desencadena en el cerebro en una zona muy precisa, si es diestra, si da palmas así en lugar de así, en la parte derecha del cerebro nos encontramos con un foco de Hammer,
y en la mama izquierda empiezan a crecer sus ganglios. Y no son células malas, son algo bueno, porque la madre ahora le puede dar más leche al niño con esa mama izquierda, le puede dar de mamar mejor y el niño va a sanar lo antes posible. Al ver esto la madre no lo concibe como algo malo, pero evidentemente nosotros no entendemos esas relaciones biológicas. Si una mujer, por ejemplo, sufre un conflicto relacionado con su hijo y empieza a crecer una de sus mamas, entonces quiere ir rápidamente al médico para que la opere. Nosotros lo que ocurre es que aquí no hemos entendido la naturaleza y ahora por primera vez empezamos a entender cuál es el proceso y que realmente eso no es nada maligno. El paciente de la nueva medicina no tiene pánico, entiende perfectamente, al igual que el médico, lo que le ocurre, puede leer los libros porque están escritos para que todo el mundo los entienda y el paciente poco a poco va entendiendo, así fue, si esto no es nada malo, si no hay ninguna metástasis que empieza a ir de una parte a otra de mi cuerpo, ¿no? El paciente ha sufrido, ha padecido esa metástasis porque el diagnóstico lo que ha hecho ha sido provocarle más shocks. Todavía le han dicho tienes cáncer, ¿qué hago, doctor? ¿Qué puedo hacer? Estoy enfermo. Entonces recibe otro shock nuevo y de repente todo el mundo empieza a decirle tienes que hacer testamento, tienes que hacer esto, aquello y lo otro, le dan quimioterapia, le radian, entonces se encuentra muy mal, está muy enfermo, va recibiendo nuevos shocks, nuevos cánceres. Y nosotros pensamos que esto tenía un proceso imparable y no es cierto. Los animales prácticamente nunca sufren una metástasis porque gracias a Dios no escuchan nuestros diagnósticos tan tontos. Y para los pacientes la gran tranquilidad es entender lo que les ocurre. En la nueva medicina no hay ni una sola hipótesis. En la nueva medicina hay 5 leyes biológicas. Cada persona, cada médico, pero también cada paciente es capaz de entender y aplicar esas 5 leyes en cada caso. Por primera vez, la medicina es una ciencia natural que sigue esas leyes naturales. Un médico de Austria pudo, sin hallar una única excepción, seguir esas 5 leyes en 250 casos en sus pacientes. Lo ha documentado. El documento lo pueden ustedes leer si lo desean. No es solamente un médico, como el doctor Hammer decía muy modestamente, son muchos los médicos, pocos todavía, pero muchos los que lo aplican, ese tratamiento, esa nueva medicina, en su trato con los pacientes. Hay algunos de ellos en el plató y nos gustará presentárselos y supongo que el doctor Hammer estará encantado de que sus seguidores estén también hoy dando su testimonio profesional. De todas maneras, antes de irnos hacia el otro lado del plató, me gustaría que conocieran a Gisela Ompeix. Buenos días, bienvenida. Ella ha sido una de las primeras pacientes del doctor Hammer y bueno, ellos lo cuentan muy sencillo, el doctor lo encuentra clarísimo y muy lógico. Yo no sé si a usted le pasó un poco por el proceso de nuestra compañera periodista, de tener que cambiar de sistema de atención o de forma de atender su salud, y también tuvo su propio conflicto de decir, bueno, me lanzo y decido optar por esta nueva forma. Sí, en el año 91 me diagnosticaron un cáncer linfático y en aquel momento no había nada más que operación, radiación y quimioterapia. Lo seguí porque no conocía nada más, no conocía al doctor Hammer y al cabo de 4 meses de quimioterapia me di cuenta de que los que había a mi alrededor, los pacientes que había a mi alrededor se morían y yo quería vivir. Dejé este tratamiento, me marché durante una temporada y por casualidad en Mallorca, en un grupo de autoayuda, hallé el camino que me condujo al doctor Hammer. Allí pude leer sus textos, vi dónde vivía, me dieron su número de teléfono, su número de fax y leí su libro de oro.
Y entendí las cosas, afortunadamente las entendí. Usted también identificó su conflicto, el conflicto que le había llevado a la enfermedad. Sí, hay que ser muy sinceros con nosotros mismos para conocer los conflictos. Yo puse sobre la mesa mis conflictos, intenté resolverlos, los he resuelto y después de 2 meses aproximadamente intenté durante un año buscar algo fuera de la medicina oficial. Me acogía a cualquier sistema y cuando me di cuenta de que cada vez me encontraba mejor, me di cuenta de que había sanado. Me sometí a un nuevo control para ver si esa sensación que yo tenía era correcta. Me hice análisis de laboratorio, me hicieron pruebas de ultrasonido y no encontraron nada más y me habían diagnosticado un cáncer incurable. Y hoy en día puedo decir que afortunadamente existe la nueva medicina y afortunadamente existe desde hace 13 años, pero por desgracia nadie se quiere dar por enterado. Hace 13 años que ya se lleva a cabo en Tübingen y no sé por qué. Supongo que sí que se quieren dar por enterados las personas que se acogen a ese tratamiento. En España hay más de 3.000 pacientes ya de este nuevo sistema. Yo no sé si todos le quieren hacer un monumento al doctor Hammer, o qué es lo que hacen ustedes cuando consideran que han sanado. ¿Le llaman, se ponen en contacto con él? ¿Cómo le dan las gracias? Porque claro, supongo que es bastante emocionante pensar que tienes un diagnóstico de muerte y que lo transforman en una continuación de vida. Yo logré entenderlo con la lectura únicamente y la primera vez que fui a visitar al doctor Hammer ya estaba sanada. Él analizó y vio mi escáner y se dio cuenta de que el escáner era de hacía 1 año y medio. Había diferentes problemas en aquel escáner, todos se estaban solucionando y me pidió que hiciera un nuevo escáner. Lo hice en una fase aguda y me dijo el doctor Hammer, es fantástico porque no encuentro nada más. Cuando se pierde el miedo, cuando se pierden los conflictos, vamos solucionando todo, porque el miedo, el terror, el horror que tenemos es lo que nos pone enfermos. Si estuviéramos más tranquilos y no nos lo tomáramos tan a pecho, entonces tendríamos más posibilidades de curarnos. Muy bien, vamos a continuar con toda esta conversación en unos minutos. Ahora mismo seguimos en la 2 con preguntas y respuestas. Gracias. Les decíamos antes en nuestra conversación con el doctor Hammer que ya hay muchos profesionales de la medicina que están aplicando sus criterios, el resultado de su investigación en diferentes centros de salud en España. Uno de esos médicos está hoy con nosotros, es Fermín Moriano. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Es especialista en campos magnéticos y él proviene de la medicina tradicional, convencional, puesto que es lo que se estudia aquí. Sin embargo, usted entró en contacto con esta nueva técnica, con esta nueva medicina y la aplica en su consulta, compaginándola con otros sistemas de medicina más conocidos entre nosotros, o exclusivamente aplica los criterios de la nueva medicina. No, exclusivamente. La nueva medicina tiene entidad suficiente como para ser aplicada en exclusiva y francamente muchas veces es bastante incompatible con la medicina clásica. ¿Es incompatible? Varias veces, bastantes veces sí. Y es incompatible desde el momento que la valoración de la sintomatología por la nueva medicina es, en la mayoría de los casos, como ha explicado muy bien el doctor Hammer, muy distinta de la valoración de la sintomatología que hace la medicina clásica. Y si tenemos que guiarnos en cuanto a las fases de curación valorando esa sintomatología, lógicamente es distinta y los resultados son diferentes. Hemos explicado que el enfermo, el paciente, a mí no me gusta demasiado esa palabra, pero bueno, vamos a utilizarla así, o digamos el enfermo, debe tomar parte activa en su proceso de curación. Pero da la sensación, hasta ahora no hemos aclarado, que hay un sistema específico para curar. Me gustaría que usted nos ayudara a comprenderlo. No sé si es el mismo para todos, o teniendo en cuenta que cada ser humano es único e irrepetible, pues debe, dentro de una serie de procedimientos o de procesos, aplicar todo eso a su peculiaridad, a su conflicto, al por qué se desarrolló la enfermedad en él. Efectivamente, las leyes que ha descubierto el doctor Hammer como leyes de la naturaleza, no estamos hablando de un sistema estadístico, estamos hablando de leyes de la naturaleza que por lo tanto se tienen que cumplir en el 100% de los casos. A nosotros eso nos permite, como estudiosos de esta nueva medicina, nos permite identificar, hacer un diagnóstico a nivel cerebral, mediante escáner cerebral,
a nivel orgánico, mediante la sintomatología orgánica, y saber que detrás de cada enfermedad hay un conflicto biológico que es específico de ese tipo de enfermedad y que solamente ese tipo de conflicto da esa enfermedad. Por lo tanto, es fácilmente identificable por el paciente. O sea, al paciente no se le va a hacer una pregunta bastante etérea sobre cómo le ha ido psicológicamente su vida o qué problemas haya podido tener genéricos. La pregunta va totalmente encaminada en función de su sintomatología, en función de su enfermedad. Por lo tanto, el paciente inmediatamente se siente sorprendido ante, digamos, la agudeza de la pregunta del médico y francamente tiene que reconocer y reconoce que ese ha sido su conflicto. Él, en la resolución de su conflicto, en la resolución de esa situación que ha vivido conflictualmente, es donde él mismo desencadena todos los mecanismos de curación que hay en el interior nuestro, que hay en nuestro organismo y que el cerebro está capacitado para poner en práctica. ¿Pero uno solo se cura o además del llevarle de la mano el médico necesita algún tipo de tratamiento específico? Lo que pasa es una cosa, en la fase de curación el organismo desencadena unos síntomas que tradicionalmente han sido mal interpretados. Esos síntomas, al ser mal interpretados, han sido maltratados. El papel del médico entra en este momento en cuanto que tiene que valorarle al paciente la sintomatología, explicarle que son síntomas de curación, porque tiene una cultura, lógicamente, que le dice muchas veces todo lo contrario, y ayudarle en la superación de esa sintomatología sin parar en ningún momento el proceso de curación. Porque hay muchos tratamientos, y eso tenemos claro, que interrumpen el proceso biológico de curación que está totalmente comandado por el cerebro. Entonces, el papel del médico de la nueva medicina es simplemente ayudarle y valorarle y darle aquella terapia que no interrumpa el proceso que él mismo, el paciente, ha desencadenado en su interior de curación y que su cerebro se está encargando de llevarlo a buen término. Es decir, no hay medicamento X para causa Y o medicamento A para síntoma B. Hay por primera vez una cosa que es lo que nos enseñaron nosotros siempre en la facultad, que no había enfermedades sino enfermos. Ah, ¿se lo enseñaron? Pues tuvo suerte porque hay algunos que no se lo enseñan. No lo enseñaron, pero dejamos de practicarlo rápidamente al salir de la facultad, porque en la práctica médica habitual no se puede y todo se guía por un sistema estadístico. Aquí lo que se vuelve es que hay enfermos y que cada enfermo tiene su enfermedad, aunque podamos tener nexos de unión con otras enfermedades que nos permitan valorarlas, pero es el enfermo, es la persona. Nuestro siguiente invitado es el doctor Juan Manuel Gutiérrez Viñuales, es especialista en neuralterapia. Buenos días. Buenos días. Y también acogido a la práctica de la nueva medicina. No sé si también compaginando o también como el doctor Moriano en exclusiva. Pues la verdad es que se hace muy difícil hacer compatible, ¿no?, las cosas, porque la visión del doctor Hammer con sus leyes es no solamente una técnica, ¿no?, es una visión totalmente nueva de la medicina. Entonces eso implica una visión y unas concepciones que exigen que uno transforme todas sus interpretaciones, ¿no?, tanto las que tenemos los que somos médicos como las que tienen las personas, ¿no?, respecto a la enfermedad. Entonces a veces hace que sea realmente incompatible con la visión que en general tenemos desde hace años. De hecho, esta nueva medicina, porque claro, lo estamos tratando como una cosa aislada, no es más que un replantearnos nuestra existencia de otra manera. Podríamos hablar casi de un concepto del hombre, del ser humano, ¿no?, y de las leyes de la vida y del universo, etcétera. Quiero decir que es algo más que unas técnicas médicas, como puede parecer a simple vista. Claro, bueno, es que yo creo que no es unas técnicas médicas, ¿no?, es lo que acabamos de decir, es una visión totalmente diferente, pero no del ser humano. Es integrarnos dentro de la naturaleza, es entender que el ser humano no está aislado del resto de la naturaleza y que formamos parte de un gran programa, ¿no?, que cada uno puede asimilarlo como quiera, y que en ese programa estamos todos imbuidos, tanto el ser humano como los animales, ¿no?, y que desde ese programa seguimos un proyecto que es la quinta ley que el doctor Hammer acaba de apuntarnos, es un proyecto que tiene una teleología, ¿no?, final. Claro, ¿y cómo vencen ustedes la resistencia de los pacientes, la resistencia al desconocimiento? Puesto que, claro, cuando uno no conoce una cosa se asusta. ¿Cómo desde su posición privilegiada? Porque, claro, en este caso los médicos tienen mucho más poder de convicción que no cuando lo dice alguien que no tiene debajo el título de médico, por lo menos es a lo que estamos acostumbrados. ¿Es lo más difícil quizás arrancar ese miedo, ese desconocimiento, para poder trabajar ustedes conjuntamente con el enfermo? Yo creo que no es que sea lo más difícil, es lo difícil, simplemente, ¿no? O sea, es romper con todos unos esquemas, ¿no? Porque las palabras son símbolos y nos llevan a unas interpretaciones interiores de cada ser humano. Y romper esos símbolos para darles un nuevo sentido que se integre en toda la visión de la naturaleza, pues supone cambiar todo un orden de valores, ¿no?,
que es muy difícil cuando estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Me gustaría que los dos nos dieran quizás su opinión. Hasta ahora hemos conocido a dos pacientes que han seguido la técnica de la nueva medicina, Ana Pena, también la señora que ha venido desde Alemania, y ellas han dicho, bueno, yo elegí la vida. Es decir, ¿este tratamiento garantiza no morirse o no morirse no nos lo garantiza nadie? Hombre, quizás la verdad más absoluta que hay precisamente en el mundo es que todos nos vamos a morir, que no se queda nadie para la simiente. Y efectivamente no hay ninguna visión ni de esta medicina ni ninguna que pueda permitirse el lujo de decir que la gente no se va a morir. Somos incombustibles, claro. Lo que pasa que quizás esta medicina sí puede decir, en este momento si no quieres, no tienes por qué morirte. Es decir, existen buenos porcentajes o porcentajes de buenos resultados elevados. Efectivamente, existen porcentajes elevadísimos de curación, pero eso pasa primariamente y fundamentalmente porque el paciente entienda la nueva medicina. Además, yo quiero apuntar una cosa, que habrá pacientes que realmente tengan que morirse porque sí, claro, el ser humano es biológico, ¿no? No podemos olvidar que aparte de su psique y de su cerebro está su parte biológica, que tiene un potencial, ¿no? Pero es que también hay que ver cómo uno se muere, ¿no? La forma en que uno se muere, cuando uno entiende, cuando uno se da cuenta que la historia que uno tiene es el resultado de su pasado, pero no solamente para ver el futuro, sino para entender su presente, ¿no? Y eso es muy importante para que uno entienda cómo lo que ha hecho en su vida tiene un sentido, darle un sentido a la vida de cada ser humano o cada ser vivo, ¿no? No solamente cada ser humano. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de poder interpretar nuestra vida, ¿no? Y explicarlo. A veces, exactamente, y a veces nos limitamos a existir en vez de poder vivir e interpretar nuestra vida, ¿no? Que creo que es como ofrecernos la libertad, ¿no? Y dejar de andarnos sosteniendo sobre un bastón toda la vida, ¿no? Nuestra siguiente invitada es Itziar Orube. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Y ella también tuvo la oportunidad de elegir la vida gracias al tratamiento del Dr. Hammer. ¿Estamos hablando de milagros? Porque alguien dirá, mira, ya está, la solución, el milagro. O el milagro está, cada uno lo tiene en sí mismo. Pues cuando dices de elegir la vida, yo diría más, yo cuando tuve que elegir si quería hacerme radioterapia o quitarme las mamas, pues encontré a un personaje que me produjo como un shock, porque me puso entre la espada y la pared y me dijo, tienes que elegir entre una medicina de vida o de sobrevivir. O sea, que estamos... Si no es que sea morir o vivir, es que es sobrevivir o vivir. Pero vivir el tiempo que vivas, que a lo mejor me muero mañana, pero hoy estoy viviendo. ¿Y hace muchos años de ese diagnóstico? Me diagnosticaron en octubre del 89. Primero tuve cáncer de mama, después de huesos. Conocí en el 90 la nueva medicina y... bueno, pues yo no dudé ni un momento, porque sentí, antes de incluso ir a la primera consulta, entendí que sí, que me pasaba. Y usted se comprometió tanto en su curación y después en la divulgación del sistema, que ha dejado prácticamente su profesión de profesora de música para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a difundir por un lado la técnica, la técnica o el concepto, y por otro lado para ayudar a las personas que lo necesitan. Sí, pues bueno, yo el que necesite saber que hay otras opciones y sobre todo, bueno, la nueva medicina, que pues claro, ahí estoy para lo que necesiten. O sea, usted habla y habla todo el día. Bueno, la verdad es que escucho mucho. Bueno, también. Porque la nueva medicina hay que escuchar mucho. Pero me refiero a que su trabajo es justamente la comunicación. Sí, claro. Sí, me dedico a divulgarlo, a difundirlo y ayudar a la gente porque continuamente, aunque decidas, en un momento te asaltan dudas, porque cuando estás, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la cama que no me podía mover y con abscesos y bolsas así, inflamaciones y hecha polvo, y pues que pensé algunas veces que me iba a morir. Pues tuve que pensar, bueno, pues es verdad, si a lo mejor me puedo morir. Y entonces le pasó un poco el susto. Claro, y entonces pues cuando vi que además he salido de todo eso, pues eso quiero comunicarlo y creo que los pacientes me creen más a mí que a los médicos. Vaya. No está mal. Sí, porque dicen los médicos, sí, escuchan lo que dicen los médicos, pero luego dicen, oye, pero tú estuviste así, tú pasaste por esto, pero tú realmente...
lo has pasado tan mal, ¿no? Y claro, cuando la ven y el resultado se lo creen. Claro. Más. Bueno, me gustaría presentarles a María Torres. Le paso el micrófono. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Si no me equivoco, usted es la paciente más antigua que hay en España, del doctor Hammer, o una de las primeras, por lo menos. Bueno, yo fui diagnosticada de un carcinoma renal en diciembre del 89, hace 5 años. Inmediatamente después del diagnóstico me recomendaron urgentemente pasar por quirófano, extirparme el riñón, radiarme en quirófano y quizá pues poco radioterapia ya podría salir del paso. A mí esta solución me horrorizó y me escapé un poco a reflexionar sobre mi vida y a qué condiciones habían llevado a mi cuerpo a fabricar ese tumor. Estando en esa especie de retiro, reflexionando sobre ello en India, me encontré un libro de la ley de Aren del Dr. Hammer. Y a partir de ahí, bueno, pues identifiqué mi proceso yo estaba en un proceso de curación y lo identifiqué inmediatamente con el proceso caliente que él habla en la segunda parte. En mi caso, pocos meses después, en el nuevo escáner que me hice, apareció una metástasis cerebral, según la medicina convencional, y inmediatamente ellos pensaron que ya era un paso mucho más avanzado de mi problema del cáncer. De hecho, no me daban muchos meses de vida. Sin embargo, yo consideré que, contrastándolo con la teoría del Dr. Hammer, estaba en un proceso de curación y pasados unos meses esta metástasis cerebral desapareció, pues para sorpresa de los médicos que me atendieron. ¿Y a usted durante todo ese proceso la ayudó o le dio soporte a algún profesional de la salud o lo hizo todo sola? Bueno, en principio yo los profesionales huí de ellos, porque en general... Bueno, pero hay otros, aquí tenemos... No, me refiero a la medicina convencional. Ah, claro, es anterior, es cierto. Sí, entonces no había nadie. De hecho, yo conocí a Itziar, bueno, ya la conocía de antes, pero con ella tuve oportunidad de comunicar enseguida al principio de todo esto, ¿no? Y de comentar la ley de Señora Hammer. Torres, quizás muchos telespectadores que ahora nos sigan se pueden preguntar, ¿y quien no esté tan preparado intelectualmente es capaz de asimilar este tipo de proceso de comprenderlo y de utilizarlo para sanar? Yo creo que es, bueno, en el momento que uno ha entrado en un proceso de enfermedad y que se enfrenta con la muerte, tienes una receptividad mucho más abierta a ser muy serio contigo mismo. Entonces, cuando lees la ley es muy contundente, es muy lógica, es muy clara y además se hacen preguntas, cómo ha ocurrido, de qué manera yo he entrado en este conflicto. Es muy fácil. Bueno, para mí, en mi caso, yo no creo que sea complicado si uno es honesto consigo mismo, identificar el conflicto, la raíz del conflicto que le ha llevado a generar ese problema de cáncer. Según los diagnósticos convencionales, usted ahora es una persona sana. Sí, bueno, yo llevo ya 5 años, de hecho el tumor sigue estando en las mismas dimensiones, tiene 8 centímetros por 7 por 5. Los médicos no saben por qué todavía está ahí y no se ha expandido por todo el organismo. Les parece que soy un caso raro y no insisten, cada vez que voy a hacerme pruebas, insisten en operarme. Yo insisto en que está bien como está. Para mí es amiga, vaya. Sí, es mi mejor amigo. En realidad me enseñó a plantearme la vida de otra manera. A partir del diagnóstico cambió, ¿no? Pero según la medicina convencional yo tengo un cáncer, un carcinoma renal. Me gustaría que la señora Ilse Gebele nos explicara, ella es terapeuta, nos explicara si realmente se puede soportar el dolor sin todos los calmantes a los que ya estamos acostumbrados. Es decir, si de alguna manera se puede canalizar para soportar el dolor, para que no sea positivo o creativo, si se me permite la expresión, en ese proceso de curación que hoy estamos comentando. Buenos días. Buenos días. El micro sí, por favor. Sí, el dolor tiene un significado, está programado en la naturaleza. Lo interesante de la nueva medicina es que es un enfoque nuevo en cuanto al dolor. El dolor antes, desde la medicina tradicional, siempre se ve que el cáncer está aumentando, la enfermedad se está agravando. Pero ahora desde la nueva medicina sabemos que solamente ocurre el dolor en la fase de sanación, de resolución. Entonces, si yo sé que este dolor es un dolor de vida, de sanación, lo soporto infinitamente mejor que si es un dolor que me va a llevar a la muerte. Y hay sistemas de sobrellevarlo, es decir, sin recurrir a las drogas o a los calmantes, ¿no? Por supuesto, hay métodos y lo estamos utilizando. El paciente mismo entendiendo su conflicto y trabajando en ello, sintiéndose activo y útil, ya esto es lo mejor. Pero en ese sentido quisiera precisamente hacer una pregunta al doctor Hammer, ya que hemos tenido un caso ahora muy especial en Málaga. Yo le agradecería que fuera muy breve. Exactamente, lo voy a hacer muy cortito, además lo voy a hacer en alemán, ya que tenemos traductora. Bien, Dr. Hammer, ich habe eine ganz konkrete Frage. Tengo una pregunta muy concreta.
Wie ist Ihre Stellung zu Morphin? ¿Cuál es su opinión acerca de la morfina? In den letzten Jahren habe ich En los gemerkt, últimos años dass immer mehr Morphin que behandelt cada wird. vez se trata más con morfina. Ich hätte gerne Ihre Y me Meinung gustaría, dazu. por favor, que me diera su opinión al respecto. Wir hatten kürzlich Porque einen Fall in hace Malaga, poco nos hemos encontrado con un caso en ein Málaga, 19-jähriges Mädchen, una chica de 19 años, und gegen ihren eigenen Wunsch und que gegen den Wunsch en der contra Eltern de sus deseos y de wurde los deseos de Morphin sus padres verabreicht, se le administró morfina da das ja im Protokoll steht. porque está en el protocolo. Und ich würde gerne wissen, Y wie Ihre me Meinung gustaría hierzu saber cuál es su opinión al respecto. Danke. Das Schöne an der neuen Medizin ist, Lo bueno de la nueva medicina es que diese neue Medizin el paciente verstehen kann. puede entender Und esa nueva dieser medicina. Patient wird nun mündig. Y ese paciente ist der se Chef hace des mayor de Verfahrens. edad. Es el jefe Patient del ist der procedimiento. Chef des Verfahrens. El Und der paciente es Patient quien dirige bestimmt, el procedimiento ob y es quien Medikamente determina haben will oder si nicht. desea Dieser Fall aus medicamentos o Malaga, no. wo der Este caso de Patientin Málaga gegen ihren es un eigenen caso Willen en el und ohne cual, ihr en Wissen, contra de su dieser voluntad y 19-jährigen sin armen saberlo, Patientin, se le administró a esa paciente de 19 in der años Universitätsklinik en la in Malaga clínica de la dieses Universidad de Morphin Málaga verabreicht la wurde, morfina, wodurch sie dann wenige Tage con lo später cual starb. pocos Das ist días después furchtbar. falleció. Der Eso es Patient muss tremendo. ja Angst haben, El wenn er im paciente Krankenhaus liegt, dass man tiene ihm que irgendwas tener in die miedo Infusion en tut el, und einen Tag später en el oder zwei hospital ist er de que tot. le In vayan a der neuen administrar Medizin ist es medicamentos so, y de morir al dass cabo der de unos días. En el caso de la nueva Patient medicina, la diese situación es tal Schmerzen, diese que el paciente Knochenschmerzen sabe dauern que ese dolor de 6 bis huesos 8 le va a Wochen durar de und 6 dann a 8 semanas sind sie vorbei. y que después van a An der desaparecer gleichen los Stelle dolores, dauern sie nie länger als 6 que bis 8 nunca van a Wochen. durar más de Und 6 unsere a 8 semanas. Patienten hatten alle Nuestros pacientes Derivate, also nicht nur Morphin, die Derivate habían, sind ja genauso schlimm. Die können Sie tengamos en cuenta que la morfina y los derivados de la morfina son todos igual de malos. Los pacientes, como decía, tenían la posibilidad de tomar esos medicamentos y habían decidido que no iban a tomar ni una sola pastilla. Sabían que en 6 u 8 semanas iban a dejar de sufrir. No se planteaban, no quiero vivir únicamente 6 u 8 semanas, sino que quiero llegar hasta los 100 años, y eso les motiva muchísimo y les lleva a decidir que no necesitan la morfina. El paciente tiene el derecho a decidir si desea morir y si desea tomar la morfina, o tiene el derecho de decir no, yo quiero sobrevivir, y si entiende que ese dolor es la fase de la curación porque el hueso se está recalcificando, en tal caso tiene derecho como director de su proceso a decidir que no va a tomar morfina, porque con la morfina fallecen rápidamente. La morfina le da la vuelta al cerebro por completo y el paciente pierde la moral. Eso hace que ya no puede hacer nada más para luchar. Bien, un programa de televisión, por supuesto, nunca puede explicarlo todo. Sencillamente tiene la misión, básicamente tiene la misión de provocar la curiosidad y el deseo de conocer las cosas que aquí se presentan, para que quien lo necesite pueda investigar por su cuenta. Entonces, como nuestro programa se llama Preguntas y Respuestas, me gustaría, doctor Hammer, hacerle la última. ¿Por qué, si esto es bueno para las personas, no tiene más difusión? ¿Por qué no se puede aplicar a niveles mayoritarios, ya que es algo mucho más barato que los tratamientos que estamos conociendo y mucho más efectivo? Y yo le agradecería que fuéramos breves, porque a veces las cosas cuanto más breves más se entienden. O sea, la concisión sería fantástica en esta respuesta. Desde hace 13 años conocemos la nueva medicina. Esta nueva medicina está en la Universidad de Tübingen desde hace 13 años en Alemania como trabajo de rehabilitación. Normalmente una universidad tiene que comprobar, tiene que analizar si esas leyes son correctas o no. Por primera vez en la medicina se trata de leyes de la ciencia natural. Hasta entonces siempre se trataba de estadísticas, y por eso un tribunal dijo que solamente necesitábamos una mañana para determinar si la nueva medicina era correcta o no. La universidad se niega desde hace 13 años a dedicar esa mañana
mañana con las cámaras en público para comprobar si es correcto o no, porque saben desde hace mucho tiempo que sí que lo es. Intentan evitar siempre, porque lo único que quieren es decir, bueno, esto no puede ser, porque si es así, entonces hasta ahora todo lo que hemos hecho no era correcto. Pero no se puede hacer un análisis, no se puede hacer un tratamiento siguiendo eso. En Alemania se puede dar un tratamiento con todo menos con la nueva medicina, está prohibido. Y evidentemente eso es algo terrible, porque el paciente se le convierte en un niño, no puede tomar decisiones, aunque él en realidad debería ser el director del proceso, y cuando el paciente tiene el derecho de tomar la decisión de lo que quiere hacer. Y desde hace 13 años todas las instancias, la administración, todas las universidades, los tribunales, todos los ministerios se niegan categóricamente a decir mañana vamos a analizarlo. Nadie se atreve a hacerlo. Ese es el problema, eso es lo terrible. Y las personas se mueren a pesar de que el 95% de las personas podrían sobrevivir con la nueva medicina, aunque sobreviven, mientras que con la medicina tradicional se mueren. Yo le agradezco, doctor Hammer, que nos lo haya querido contar a usted y a todos los profesionales y pacientes que esta mañana nos han acompañado. Yo espero que esto haya servido como desencadenante de la curiosidad, por lo menos, y del deseo de acogerse a este sistema si realmente piensan que lo necesitan. Una vez más, este programa va a servir de vehículo para contactar con, si a ustedes les interesa, con los protagonistas de nuestro programa de hoy. Es decir, que utilicen los canales de comunicación con nosotros si desean a su vez ponerse en contacto con los profesionales que hayan conocido. Gracias por su compañía, feliz jornada y les esperamos mañana en la 2 a las 10. Buenos días.